¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Qué Hola, tal sus... doctora. Muy bien, buenas Hola. tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Karen. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Bien? En lo Muy personal, bien. bien, Qué bueno, Luis. le doy Gracias. el tiempo a Karen, Karen. nos Muy ibas a bien, muy decir... bien. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Les gusta el fútbol? ¿Vieron los partidos? ¿Sí o no? Sí, en lo personal, sí, me gusta. Qué Y los bueno. vi, y bueno, con el partido de ayer, creo que hicieron un buen papel los muchachos, y pues bueno, hasta ahí nos tocó llegar Pues como la verdad le mexicanos. echaron ganas, o sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Si de pronto, por ejemplo, yo Sí. detecté que los ingleses, qué bárbaros, corren rapidísimo y tienen una Sí, condición física muy buena. Como que también siento que en las cuestiones del deporte mexicano, no nada más del fútbol, pues hace falta un poco de disciplina y de esta cosa de estructura, trabajar con ellos, cosas que en otros países sí se trabajan y en el nuestro no, ¿no? Pero el equipo hizo lo que tenía que correcto. hacer y le echaron ganas, ¿no? Es mi opinión. Bueno, hay que, todos los mundiales, todo este tiempo que hay eventos así muy importantes, pues decimos lo mismo, ¿no? Y pues ojalá se haga conciencia en el deporte y le echen mucho más ganas, ¿verdad? Pues sí, la cuestión está en que de pronto implica arreglar, transformar muchas cuestiones relacionadas con el sistema, desde mi punto de vista. Y pues esto nos lleva justo a lo que estamos viendo, que es nuestra asignatura, organización cultural, ¿no? Porque, pues al final de cuentas, organización cultural te habla de todo, que encierra todo lo que en un sistema se hace, que es pues lo que ocurre muy a menudo en el deporte, o sea, es un sistema completo. A menudo no depende solamente del deportista, ¿no? Y en nuestras escuelas, pues hay cosas que no dependen solo de los docentes, muchas más dependen del director porque de uno o de otro modo es el líder, pero no todo está en nuestras manos. Sin embargo, creo que cuando trabajamos en una institución educativa y en cualquier tipo de institución, tenemos que contemplar que dicha institución funciona como un sistema completo, es decir, es sistémica y es como en un relojito. Si en el reloj uno de los engranajes no funciona adecuadamente, pues el reloj se detiene, ¿no? Y deja de dar el tiempo. Y lo mismo ocurre en las instituciones, cuando se nos olvida que somos un engranaje importante, porque de uno o de otro modo todos somos importantes y todos somos parte del engranaje, pues hay que ver que cada persona o cada engranaje funcione de forma adecuada, se dé cuenta que forma parte de un todo y que el trabajo de cada uno impacta el trabajo de los demás y que además, pues el trabajo de todos impacta a la institución en sí misma, ¿no? Y esto es parte importantísima de comprender la cultura organizacional como un sistema que debe funcionar, pues ahora sí que todos y todos conscientes de que nuestro desempeño impacta en la institución. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes a todos y disculpen, está cayendo un llovidón aquí donde vivo y no tenía luz.
Entonces, pero parece que sigue lloviendo, pero ya con luz. Menos mal. Sí, Muchas una gracias, Yuri. disculpa. Pues bienvenida, qué gusto. No, y ni pidas disculpas, la verdad es que se entiende, ¿no? Honradamente he de decir que sin temor a ser vanidosa, pues importa que yo esté a tiempo y que lo logre a tiempo y los demás pues ya me harán el favor de asistir a tiempo y se los agradezco muchísimo, ¿no? Este, entonces no, ni te preocupes, Yuri, tranquila que te comprendemos y sabemos que contra el clima, sobre todo estas cuestiones de las tormentas, que últimamente están cayendo diario, la verdad, pues mucho no se puede hacer, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la unidad uno. Les voy a compartir la presentación. Si no se ve o no se escucha, por favor me avisan. Yo a veces apago la cámara para no quitarle fidelidad a la presentación. Ustedes perdonen, tampoco es a propósito. Vamos a recorrer rápidamente las hojas que ya vimos y voy a apagar mi cámara para no quitarle datos, porque es lo que me manda la computadora, un aviso de datos insuficiente. Pero bueno, este, entonces tenemos esta vez la unidad uno y 2 y como yo les avisé la clase pasada, yo puse la unidad 2 primero y después la unidad uno. ¿Por qué? Porque los modelos de cultura organizacional dependen del tipo de cultura organizacional y de que comprendamos primero qué es, qué abarca, en qué consiste la cultura organizacional. Entonces vimos que la cultura organizacional, pues es todo lo que se hace al interior de una institución o de una organización y que innegablemente son pues todos los rituales, los hábitos, la estructura que en sí misma tiene la organización, los valores, las creencias, las actitudes, los comportamientos, em, las creencias innegablemente que forman, prácticamente hacen la personalidad de una empresa o de una organización. En nuestro caso, pues la personalidad de una escuela que está conformada por creencias organizacionales, comportamientos colectivos y que la cultura organizacional depende de tres fuerzas sistémicas que son justamente estas: las creencias, los comportamientos y la creación del sistema, que de una o de otra manera esta creación del sistema le da estructura a la institución. Ujú. Y bueno, los elementos clave son valores y actitudes de los empleados, normas y políticas internas, identidad de la organización, imagen externa, procesos de selección y desarrollo, estilo de liderazgo y comunicación. Y es importante o son importantes porque guían el comportamiento interno, fortalecen la identidad y la reputación de una institución, mejoran el compromiso y la lealtad de los empleados, pero también de los clientes, que en nuestro caso son los padres de familia y los alumnos, ¿no? Aporta ventajas competitivas y facilita la toma de decisiones. Una organización bien estructurada facilita la toma de decisiones, pero además facilita el hecho de integrar verdaderamente a todos los miembros de la comunidad escolar. Y vimos que una organización es como un iceberg. Hay cosas que no se ven y hay cosas que sí se ven. Y regularmente lo que no se ve es lo que forma el mayor porcentaje de una institución, ¿no? Porque lo que sí ves, pues es esta estructura de comportamientos y prácticas. Y lo que no vemos, lo invisible, la parte invisible, pues son las creencias y los valores que
orientan la toma de determinadas decisiones. También vimos que es importante crear una buena cultura organizacional porque es la que se diseña desde los cimientos y es algo que se diseña de forma deliberada, se cultiva y se lidera con un propósito estructural. También tenemos que, innegablemente, pues el diseño de la cultura organizacional es la estrategia. Ahora sí, la estrategia más importante, aquí nos hablan del negocio porque pues está orientado a todo tipo de organizaciones y empresas, pero innegablemente que este diseño de cultura organizacional impacta profundamente y es la estrategia más importante de cualquier institución educativa porque es básicamente la brújula, ¿no? El rumbo hacia donde se va a dirigir. Entonces, es importantísimo buscar estándares de clase mundial. No sé si conocen, por ejemplo, ISO, que la organización ISO a nivel mundial marca cierto desempeño con calidad. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, pues, los espacios en los que se colabora, cómo están estructurados, cómo están diseñados, y también tener en cuenta el mantenimiento constante de esos espacios de colaboración, de convivencia y de actuación, ¿no? Obviamente todo esto es un sistema integrado que pertenece a la comunidad completa. Obviamente tiene que haber que regularmente un espacio o una zona de innovación. Regularmente son las sesiones de Consejo Técnico Escolar, que es donde se llevan a cabo mucho de lo relacionado con la ruta de mejora y con el programa analítico, ¿no? Debe haber innegablemente un master plan y tiene que haber intervención educativa en nuestro caso específico y obviamente pues espacios de colaboración regidos por fundamentos estratégicos. Todo esto está relacionado con también gestión estratégica que mm, genera algo que se llama gestión administrativa que surge de la gestión estratégica, ¿no? Por otro lado, las creencias en las organizaciones son lo que fundamenta los comportamientos colectivos. Las creencias forman parte de esta dimensión profunda que da un sentido, da una dirección a las cosas que se hacen al interior de la institución educativa siempre contextualizada, teniendo en cuenta al contexto en el que se encuentra inserta esta institución educativa, porque ahí se van a desplegar todos los valores que tenemos arraigados y cómo vamos cambiando también o cómo se va liderando la transformación de los valores, las creencias de los padres de familia y de los alumnos, pero sobre todo de los docentes, ¿no? Del personal docente, del personal no docente e innegablemente, pues del director. Esto fundamenta el comportamiento colectivo, que aquí ya estaríamos hablando de la dimensión tangible, los rituales, los procesos de comunicación diaria, las acciones visibles que el personal y los estudiantes manifiestan en el día a día. ¿Me pudieran dar, por favor, un ejemplo de estos rituales, procesos de comunicación, cómo se llevan a cabo en sus escuelas o en sus instituciones? ¿Qué nos podrían decir con respecto a estos rituales continuos o cotidianos que se llevan a cabo dentro de del lugar donde están
laborando ustedes, cómo se lleva a cabo la comunicación y cuáles son las acciones visibles. Un ejemplo simple podría ser, por ejemplo, yo les diría, em, en una institución educativa, uno de los rituales más elementales, pues son las clases cotidianas, ¿no? Las clases cotidianas son las acciones visibles, esos rituales de cómo comenzamos el día, cómo comenzamos nuestras actividades, digamos, a veces con una actividad para empezar bien el día y para atraer la atención de nuestros alumnos y enfocarlos en lo que vamos a aprender. Y la comunicación con los padres de familia, pues a menudo se lleva a cabo en la entrada y sobre todo en la salida, cuando entregamos niños. Eso es un ejemplo. ¿Qué ejemplo tangible podrían darnos ustedes? Sí, Eh, Yuri, te escuchamos. bueno, es que me quedé pensando en cuáles. Podría ser también, por ejemplo, en mi escuela tenemos un ritual, por así decirlo, para las Sí, inscripciones. Los sí, padres, madres y tutores no solo asisten y llevan sus documentos, sino que tenemos todo un ritual, por lo mismo para garantizar que toda la documentación esté completa, que los alumnos y alumnas cuenten con lo necesario en su expediente. Por ejemplo, nos organizamos de acuerdo a las habilidades de cada docente. A una docente se le coloca en la puerta o cerca de la entrada y recibe la documentación de padres de familia. Si falta algún documento, le indica dónde conseguirlo, cómo conseguirlo. Una vez teniendo completo el expediente, pasan con dos docentes que les realizan la inscripción, algunas preguntas, ese acercamiento, ¿no? De hablar con los padres de familia y que den la información que se requiere para identificación de tutor y alumno o alumna. Y después pasan con otra compañera que les da toda la información, por ejemplo, en este caso de inicio de ciclo, cuando inicia, el uniforme, tipo de alimento que puede llevar a la escuela, por qué ese tipo de alimento, em, ¿qué otra cosita? La lista de útiles escolares, por qué se les pide lo que se les pide en la lista de útiles escolares. Entonces, ese es un ritual que yo podría tal vez identificar, que lo llevamos cada fin de año y cada inicio, porque ahora el lunes vamos a tener un proceso de inscripciones y quienes no alcanzaron a inscribirse ahorita, pues vienen en agosto, ¿no? Entonces, tal vez ahorita que explicaba usted eso, es lo que yo identifico. También la manera en la que tomamos los consejos técnicos. También se lleva a cabo como un ritual. Cómo lo iniciamos, cómo lo llevamos, cómo lo terminamos, eso también lo podría yo identificar ahí. gracias, Yuri, muy acertada tu respuesta en el sentido de que, pues sí, con rituales no nos merecemos no nos, ¿cómo se dice? No no hablamos, no estamos hablando de el altarcito con velas, digamos, ¿no? Un ritual en nuestro caso es aquellos ritos, aquellas costumbres, aquellas actividades que se llevan a cabo cual si fueran rituales porque ya hay una manera establecida de llevarlos a cabo. Y esa forma establecida que cada, por ejemplo, en lo que nos estás dando como ejemplo, ese proceso de inscripciones, pues ya está, ustedes ya probaron que ese ritualito de inscripción funciona. O si no funciona, que hay que corregir, ¿no? O que, cómo se llevará a cabo, que hay que transformar de eso para llevarlo a cabo de mejor manera o de forma más asertiva la próxima vez. Entonces, justo a eso nos referimos, Yuri. Muchas gracias. ¿Y cómo es la comunicación, por ejemplo, entre los padres de familia y los docentes? Entre docentes, al inicio, porque yo soy la que está en la puerta, Sí, porque
tomamos en cuenta las características. Al principio, pues sí fue como, ay, ¿por qué a mí en la puerta? Entonces ya nos explicamos, es que tú dale la información a los papás porque tú para hablar, para comunicarte, pues tienes esa habilidad. Tú ponte en la puerta porque tú sí tienes esa firmeza como para decir, señor, le falta el acta de nacimiento, por favor vaya por ella, ¿no? Entonces fue de ir comprendiendo y observando las habilidades que cada quien tenía, sus, sus fortalezas, ¿no? Entonces utilizar esas fortalezas para ese proceso de inscripción. Y tal cual llega el momento de inscripciones y ya sabemos, ok, yo me voy a la puerta, me dan mis materiales, las otras compañeras lo que requieren, porque nos funcionó hacerlo de esta manera. Y de hecho los padres de familia ya lo saben. Yo ya sé, bueno, no sé si sea bueno o sea malo, les digo a los papás, porque dicen, ya sé que la maestra Yuri está en la puerta revisando los papeles y si no llevamos todo, nos va a regresar, ¿no? No regresarlos de que no les demos la inscripción, pero sí de, señor, por favor, regrese por lo que le falta y aquí lo esperamos con mucho gusto. Y sí, van y regresan los papás en el momento. Entonces, los padres de familia también ya tienen ese conocimiento, incluso los que son nuevos vienen a veces por recomendación de otros padres de familia y les dicen, ah, y llévate todo porque te lo van a revisar y ese día tiene que quedar toda la documentación. Entonces, los mismos padres de familia entre ellos también organizan esta parte de, mientras están por entrar, ya están de, oye, te faltan las fotos, oye, te falta hay como se llama certificado médico, entonces entre ellos también ya se están organizando porque saben que ese día debe de quedar toda la documentación completa. Entonces, creo que ha funcionado en todos los sentidos, tanto como con las familias como en el colectivo también. Fíjense, vamos a tomar esto que nos dice Yuri como ejemplo para decir y hablar de otras cosas. Porque, por ejemplo, esta estructura es que fue muy buen ejemplo, Yuri. Uno, el hecho de generar la estructura de esta manera, pues es una estructura muy organizada, muy limpia, pudiéramos decir. En un momento dado, pues a quién se le ocurrió. Podríamos decir que al director, pero podríamos decir que todos los docentes colaboraron con ideas, ¿no? Y que además, pues nos conocemos, o sea, ahora sí que el director y los docentes nos conocemos entre todos, sabemos qué fortalezas tenemos, qué áreas de oportunidad tenemos y seguramente han de haber dicho, es que Yuri, y eso yo lo puedo apostar porque la veo aquí en clase con súper linda, la verdad, con buen carácter y buen modo, pero con firmeza. Entonces, esa es una característica que innegablemente se requiere en un filtro, porque básicamente eres el primer filtro. Y todo esto a menudo no se genera solito. Hay gente, hay un equipo de colaboradores detrás de esa estructura, de toda esa organización, pensando, asumiendo su responsabilidad, su papel y llevándolo a cabo. Ujú. Entonces, por eso digo, Yuri, que muy buen ejemplo, porque me ayudaste así como a continuar con esto que se llama cultura organizacional. Y sí, para mí era importante por eso hablar primero de la unidad 2 y después de la unidad uno, porque hay cosas que la unidad 2 sienta como bases para poder después dilucidar y digerir la unidad 2. Ujú. Entonces, continuamos. Muchas gracias por tu ejemplo, Yuri, muy bueno. Sí, Y muy Yuri. Felicidades. es que muchachitos brillantes, tengo una brillantez de muchachos aquí, de alumnos, la verdad, bien comprometidos. Yo lo vi en sus trabajos, o sea, qué bárbaros, qué bonitos sus trabajos, qué bonitos sus esquemas, muy bien hechos, muy completos. Los felicito porque me parecieron muy buenos trabajos, la verdad. Bueno, pues tenemos que el centro educativo trasciende sus partes individuales.
porque justamente como Yuri nos daba el ejemplo en su escuela, pues es que ya no termina siendo una persona. Lo que un solo empleado haga impacta todo lo que los demás hacemos y cuando cada quien asume su parte, la parte que le toca con responsabilidad, y aquí hay otra cosa que es importante decir. Peter Senge, que es un investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde en su momento trabajó Einstein y donde se empezó con esos científicos a desarrollar la bomba nuclear. Este, Peter Senge, como científico, como investigador, que de hecho nosotros también tenemos que volvernos y desarrollar esas habilidades que ya somos científicos, pero desarrollar esas habilidades de investigación de manera formal, porque yo estoy segura que ya tenemos esas habilidades, pero pues hay que desarrollarlas de manera formal y puntual, ¿no? Entonces, Peter Senge generó una teoría que se llama la quinta disciplina. Y dentro de una de sus disciplinas habla del trabajo en equipo y de esta parte importantísima de hacerse responsable de lo que te toca. Y que aquí no es de que lo que yo hago es más importante que lo que tú haces, ¿no? No, lo que cada uno hace es importante porque cada uno cumple con una fracción del trabajo de todos. Considerar que nadie es más importante que nadie, que tal vez existen jerarquías por cuestiones de comunicación, de estructura y de indicaciones, ¿no? Debe haber alguien con una formación un poco diferente para poder hacer ejercicio de un verdadero liderazgo, pero considerando que todas las partes son iguales, que todas valen, que todas son importantes, que tienen que ser diferentes, pero que cada función es importante y que tiene que estar o surgir de las fortalezas de cada uno. Ujú. Pero al mismo tiempo, eh, a la par que vamos haciendo ejercicio de nuestras fortalezas, vamos desarrollando nuestras áreas de oportunidad o vamos creciendo aquello que necesita pues crecer y desarrollarse mejor en yo como persona. ¿Por qué? Porque es mi aporte para la institución, de tal manera que lo que cada uno hace trasciende la parte individual. ¿Por qué? Porque ya no es la suma de las partes, es que cada quien haciendo su parte o la parte que le corresponde de forma adecuada, de forma eficaz y eficiente, eh, multiplica a la institución, ¿no? Porque impacta este sistema como en cuestiones de esta parte de equilibrio, de inclusión, de equidad, de convivencia armónica, es decir, todo lo relacionado con la salud de la institución, ¿sí? Y por eso es por lo que funcionamos, sí, como departamentos, pero no como departamentos aislados, no como personas aisladas. Somos un equipo, somos un conjunto y entonces convivimos y nos colaboramos entre nosotros y el sistema se convierte así en un sistema interconectado en el que todos apoyan a todos, todos aprenden de todos, los recursos se usan de forma más adecuada, los departamentos funcionan mejor y todas las personas colaboran de forma armónica y equilibrada con el entorno, con el clima laboral. Y es así que se genera un nodo de trabajo más saludable. Ujú. No sé si tengan que hacer comentarios hasta aquí.
Bueno, Sí, doctora. muy Eh, bien, Luis, te toma- escuchamos. Toca un punto muy importante y creo que y se dan todos los niveles, ¿no? Tenemos capturas de plazas cada 10 días. Retomando un poquito de la parte que hablaba Yuri. Y efectivamente, nosotros cada 10 días actuamos con una actividad lúdica, empezamos a trabajar, retomamos todos los puntos que tenemos que hacer, pero siempre hay alguien que cuando es trabajo pesado, eh, pues se complica ahí el engranaje, ¿no? Y lo peor o lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer más bien es omitir un trámite. Omitir un trámite causa un grave problema en una institución y repercute en las familias, en el niño que va a diario a la escuela y al maestro que no se le va a pagar. Y ese es un grave problema. Y todo el tiempo estamos trabajando y animamos a los trabajadores para que no podamos omitir y es muy desgastante, maestra tutora, cuando realmente pasa esto, porque al final de cuentas un servidor maneja todas las layouts de información que se tienen que mandar y y el que se queda a trabajar somos nosotros, ¿no? La última parte, cuando deberían llevar un control ellos a diario, porque a veces días que no tienen nada que hacer y cuando los invita uno a trabajar y el director bueno, más bien en este caso el jefe de mesa, podría decir, jefe de recursos humanos, ponte a trabajar y aún así no se trabaja. Entonces, eh, es muy complicado tener un buen equipo así, pero estamos haciendo nuestra parte. ¿Qué estoy haciendo? Se les complica mucho tablas de Excel con fórmulas de tal manera para extraer información, de tal manera hacemos una tabla de 30 columnas de tal manera que tú nomás pones un RFC y te arroja todo el historial. Y hasta en ese grado no lo pueden hacer, pero aquí cabe mencionar que hay un problema muy rezagado, que es que las generaciones de 20, 30 años atrás no se han actualizado en cuanto a sistemas. Entonces, tenemos que buscar la manera, si uno tiene la habilidad para hacer algo, pues hay que ayudarlos, ¿no? Y si lo hacemos de esa manera, siento que cualquier institución, cualquier empresa va a salir adelante. Es mi comentario. Yuri, te escuchamos. Sí, nada más quería aportar un poquito de lo que mi compañero el maestro está comentando, que muchas veces también, bueno, las experiencias que yo he tenido tienen que ver con que a veces no nos sentimos como parte de un colectivo. Si somos cuatro, si somos 20, si somos 15, los que seamos, ¿no? Y a veces no estamos como que enlazados o comprometidos con lo que se quiere, porque a veces podemos sentarnos y hacer una estructura, como lo decíamos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Qué vamos a hacer? Pero el que organicemos eso a veces tampoco garantiza que todos vamos a estar como sincronizados en lo mismo. A veces estamos porque nos pusieron, a veces estamos porque nos mandaron, pocas veces estamos porque queremos y nos gusta lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces eso también impacta en lo que dice mi compañero, que pues sí, está todo para que ya lo hagas, pero pues aún así no lo haces, es porque tal vez tampoco se lo están creyendo o porque tampoco tienen ese interés, ¿no? Por lo que está haciendo. Entonces, saberte parte de un colectivo, eso también impacta mucho en la estructura y en la función. Innegablemente, Yuri. La verdad es que yo los entiendo perfecto. Y si causa frustración, y si te enojas, y si, o sea, pero tiene mucho que ver con las estrategias que empleas y la estructura que tienes. Karen no me va a dejar mentir porque seguro ella lo vive. En su escuela, si ya te dijeron una vez que lo hagas, ya te dijeron dos veces que lo hagas. A la tercera ya no te dicen que lo hagas. En la puerta te recibe el director, el dueño de la escuela, quien sea, y te dice, entra a recoger tus cosas porque ya te vas. ¿No es así, Karen? Sí, la verdad es que
Acá no es tanto como que estén atrás de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pues por lo mismo, yo creo que sabemos que si dejamos de hacer las cosas hay otros atrás de nosotros y no tenemos como algo seguro. E igual si continuamos donde estamos es porque estamos haciendo igual las cosas bien, ¿no? Si no, hay más, dicen ellos. Sí, así es, Karen, Así es. muchas gracias. Cierto. ¿Y qué creen? Yo les voy a dar como, bueno, la experiencia de cómo es la forma de ingresar a estos colegios. Creo que es un ritual que ellos llevan y pues primero haces una clase muestra. Después de la clase muestra pasas con la que es la subdirectora, se podría decir así, del colegio, y ya ella te hace una entrevista sobre el puesto que vayas a ocupar. Después de ella, ya que pasas, te mandan con la psicóloga. La psicóloga te hace una entrevista igual y escribe ahí todo lo que escucha de ti, tanto de tu vida personal, laboral y demás. Luego, ya que terminas de eso, pasas con el director dependiendo en dónde entres, preescolar, primaria o secundaria. Ya que terminas de esa área, pasas con el jefe de tu zona. Por ejemplo, yo que soy de deportes, paso con el de deportes y ya él también me hace entrevistas y ya que pases todos esos filtros, pues ya te aceptan, ¿no? Después de eso sigue pues un contrato de 3 meses donde ven cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, este, cómo das tus clases, cómo planeas, te graban, se la mandan a papás para que ellos igual te vean. Los niños, si los niños están contentos, si no lo están. Y terminando de ese, ya te hacen tu contrato de 6 meses. Pasas del de 6 meses, te hacen el de un año y ya después del de un año ya es indefinido. Entonces siento, y en todos los colegios de la red, así es el proceso de selección para sus maestros. Muchas gracias, Karen. Sí, la verdad es que el proceso de selección no es facilito. Y con todo y que te dan tu contrato ya abierto después de cumplir un año trabajando ahí, te lo rescinden en cualquier momento. O sea, en el momento en que no cumples, te dicen adiós. Entonces, siempre estás consciente de que quieras, de que tengas ganas o no las tengas, tienes que cumplir porque si no, te estás jugando el empleo. Eso ocurre en las escuelas privadas. Además, en las escuelas privadas te pagan menos que en educación pública, que en las escuelas oficiales. Te pagan menos, tienes menos prestaciones y te piden cédula profesional con número. Y si no tienes cédula profesional, no te contratan. Entonces, sí son mucho más exigentes. Por eso, yo entiendo lo que dice Yuri y lo que dice Luis, porque la selección de personal en escuelas oficiales pues se limita tal vez a un examen. Este, de pronto los filtros no son tan estrictos, porque aquí en las escuelas privadas sí tienes que pasar por recursos humanos o por psicología, que es el departamento de apoyo académico, a resolver exámenes psicométricos, exámenes de salud mental, ¿cómo? ¿Qué piensas y todo eso? Si no los pasas, pues no te contratan. Yo conozco bien esos procesos justo porque yo he trabajado toda mi vida en escuelas privadas. Nunca trabajé en escuela oficial, pero me toca escuchar a mi marido, hablando de estas cosas y además me toca ver, porque miren, como director tienes que sujetarte a lo que dice supervisión y hay varias supervisiones que pues sus métodos muy arcaicos, pero pues les funciona muy bien. De pronto la supervisora grosera, gritona, amargadita, pero te regresa 5 veces si es necesario, hasta por un punto a tu escuela para que corrijas tu documento y se lo regreses corregido. Y eso es supervisión, ¿no?
Digo, con toda seguridad, y lo sé por experiencia propia, que no todas las supervisiones son iguales. Eh, pero entiende uno, y la verdad es que para mí es comprensible totalmente, porque, pues si no le hicieran así, si de por sí hay maestros, hay directores que no cumplen con lo que deben de cumplir, que no hacen lo que tienen que hacer, así les regresen 20 veces sus documentos, no lo hacen. Ya me imagino si no se pusieran en ese plan, ¿no? Entonces, sí es entendible que tienes un compañero de pronto en el escritorio de al lado que no hace lo que le toca, o que tiene mal genio, o que trata mal a los demás. Y qué complicado es eso, de verdad, qué complicado. Una persona que se cree en el derecho de ser grosero con todos y así. Pero se puede generar una de las soluciones que yo he encontrado y que a lo largo de pues, estos 37 años que llevo en docencia, mm, es un sistema de incentivos que sirvan tanto como, ay, es que no me gusta la palabra reprimenda, pero sí como para eso, ¿no? Para decir, pues castigado, pero sin decir la palabra castigado, se me fue la palabra ahorita, pero son incentivos y cuestiones de motivación, ¿no? Y cuestiones de sanciones. O sea, un sistema de sanciones porque a menudo hay alguien que no entiende ni por las buenas, ni por las malas, ni por las regulares, y te tienes que portar ya bien estricto y bien de plano solicitar hasta el cambio, y a veces solicitas el cambio y no te dan el cambio de esa persona, ¿no? Pero son gente altamente nociva que perjudica a todo el equipo. Esa parte sí la entiendo, los entiendo perfecto esto que dicen Yuri y Luis. No debería ser así, sin embargo, siempre, ahora sí que nunca falta alguien de ese modo. Qué triste, sí, sí, es objeto de corajes, preocupaciones, y como Luis dice, pues me voy a quedar al último porque hay gente que no, no, pues te enseño y la próxima vez lo hago. Y después, pues como Yuri hace, con buen modo y buen tono, pero con la pena, si no lo haces, no te lo paso y no te lo recibo, ¿no? Pues, ¿qué les puedo decir? Que hay veces que hay que hacer de tripas corazón, pero sí se puede generar un sistema de incentivos y sanciones para motivar a que la gente cambie en la medida de lo posible, porque no siempre lo logramos del todo. Hay gente con la que de verdad no se puede, que dices, ay, ya que se jubile. Sí, esa parte la entiendo. Y bueno, vamos a continuar con nuestra presentación, y entonces tenemos que nuestra organización es verdaderamente un sistema interconectado, compuesto de creencias bases que a veces ni son ciertas, esas creencias, y que hay que motivar. Una cosa, algo que puede ayudar mucho es ponerse de acuerdo con los que sí trabajan o con los que te llevas bien para que motiven al otro en lugar de criticarlo, comérselo y etcétera, o aislarse de él o aislarlo a la otra persona que no quiere colaborar, que lo motiven y que le digan, a ver, ¿cómo? Yo te ayudo, ándale, yo te enseño, hazlo, esto, o sea, que te ayuden motivando al otro o ayudándolo o incluyéndolo, ¿no? Y hablar con ellos ahora sí que de forma honesta y clara y pedirles, oigan, de favor, es que ya no puedo con ya, de veras. Ayúdenme, échenme la mano, por favor, inclúyanlo, díganle, no sé, por favor, colabórenme. Y regularmente los colaboradores o los empleados que sí son positivos y que colaboran bien y todo, a menudo acceden a
incluir y apoyar a que esta persona que no se deja se logre ser incluida y entonces cuando esta persona, porque eso sí es bien importante, cuando esta persona accede a hacer las cosas distintas, a cambiar, a integrarse, a colaborar, pues hay que aplaudirle como si fuera la octava maravilla del mundo y súper felicitarlo para que por lo menos esa felicitación tan efusiva cause un impacto que le diga, ah, sí quiero seguir colaborando porque sí se nota. Una cosa así, y hay que buscarle de un modo, de otro y de otro. Sí, los entiendo, la verdad. Y bueno, la otra parte son las estructuras, los mecanismos, las reglas, los procesos institucionales y los flujos de trabajo. Para esto, para todo esto, se requiere un documento que se llama diagrama de procesos o flujo de procesos o manual de procedimientos. Ese manual de procedimientos debe contener los reglamentos de todos, ¿no? Tanto del director como del personal docente, como del personal no docente, reglamento de alumnos, reglamento de padres, etcétera. Debe contener todos los reglamentos. Debe contener los procesos, además un organigrama bien estructurado en el que se indique el perfil de cada una de las personas que colaboran o que forman parte de la institución, el perfil y delimitar el puesto. ¿Cuáles son las funciones del puesto? ¿Hasta dónde puede llegar su autoridad? ¿De quién depende? ¿Encima de quién está o a quiénes dependen de esa persona? Un organigrama de verdad bien estructurado que contenga los perfiles de cada puesto y las funciones de cada puesto. Ujú. Además, debe contener todos los procesos que se llevan a cabo bien estructurados como un diagrama de flujo. Primero se hace esto, paso número uno esto, paso número dos esto, paso número tres lo otro. Y el paso número uno, quién es el responsable, en qué consiste y en qué fechas o dentro de qué periodo, porque a menudo hay que marcar periodos de tiempo en los que se llevan a cabo esos procesos. El paso número dos, quién es el responsable y además agregar ahí un apartadito que se llama indicadores de desempeño, que es cómo se va a medir, qué instrumento va a servir para medir el desempeño. Ajá. Si fue bueno, malo, regular, como una guía de observación más o menos, pero sí es importantísimo que el organigrama siempre esté acompañado de las funciones y el perfil de cada puesto y que los procesos estén marcados de uno por uno, proceso para esto, proceso para lo otro, proceso, y que además se marque qué proceso depende de otro proceso, cuando los procesos tienen cuestiones que ver o se entrelazan entre sí, que dentro de esos procesos se delimite perfectamente quién es el responsable, qué se va a hacer, después, punto número dos, qué se va a hacer, las fechas y los indicadores de desempeño. De tal modo que después, como tercer punto, tenemos los comportamientos colectivos, que aquí debería haber una hoja donde se mida el desempeño de cada una de las personas que forman parte de la institución y donde se vaya pues calificando o donde se pueda registrar que el día fulano tuvo esta actitud, que el día perengano, ese puede ser un muy buen motivador, Luis y Yuri. O sea, el día fulano te resististe a hacer esto o el día perengano tenías que entregar esta cosa y no la entregaste. Este, y que la otra persona firme de enterada, que sepa que se le está midiendo, que se le está observando y que se está valorando su actitud, su comportamiento y su cumplimiento. Ujú. Y todo esto forma parte de una evaluación que es evaluación continua o valoración continua, que Stephen Covey en los 8 hábitos de la gente altamente eficiente le llama afilar la sierra y que consiste en estar valorando continuamente todas las partes del sistema y estar ajustando y transformando
todas las partes del sistema. Desde mi punto de vista, sin este manual de procedimientos, sino este programa analítico y sin el programa escolar de mejora continua, una organización o una institución educativa no está completa. O sea, estos documentos, además de la currícula, tienen que estar completos. Obviamente que los complementan las planeaciones mensuales, semanales, quincenales, etcétera. Estos documentos tienen que estar complementados dentro de una carpeta administrativa, que así se llama, por las planeaciones de cada docente, por las planeaciones de las actividades, y cada actividad que se realiza se evalúa cómo se sintieron, qué pasó, qué pudo haberse mejorado, cómo lo hicimos, y se determina qué podrá cambiar para la próxima vez o si permanece igual y se continúa de la misma manera si esa actividad fue efectiva. Entonces, no es sencillo. Si es mucha pérdida de tiempo, mucha gente lo ve como pérdida de tiempo. Sin embargo, todas estas medidas y todos estos documentos ayudan a que esa institución funcione adecuadamente, funcione de manera asertiva y eficaz. Ujú. Y bueno, continuamos con la próxima diapositiva, que entonces podemos hablar de que el motor de toda organización es, número uno, la cultura organizacional que establece el marco para que la organización funcione adecuadamente. Las creencias, las actitudes, ajá, y los valores, ¿sí? Es decir, como en el 2.2 las creencias, en el 2.3 los comportamientos y las actitudes, y en el 2.4 el sistema que se va regenerando y consolidando una determinada cultura organizacional. Entonces, un líder educativo, cuando alcanza a dominar, a detectar y a entrenar su ojito para detectar cosas, eh, o para realmente acudir a los indicadores, porque estos documentos también forman parte de lo que en un momento dado se va a llamar indicadores o diagnóstico. Todo esto también tiene que tenerse en cuenta para el diagnóstico. Al dominar la interacción de estos cuatro elementos, entonces ese líder puede, junto con su equipo, transformar la organización desde su núcleo. Pero ojo, no podemos dejar de contemplar al equipo. El líder puede ser todo lo bueno que quiera, pero si no tiene un buen equipo funcionando bien, las cosas no van a funcionar. De tal manera que tenemos un circulito de cuatro elementos que se cierra donde empieza el elemento uno, pero que en realidad nunca se cierra porque donde se cierra se abre un nuevo circulito. Se cierra ese nuevo circulito y se vuelve a abrir otro círculo más. Entonces esto se convierte en una espiral que debería ir en orden ascendente cuando las cosas funcionan adecuadamente. Repito, parece pérdida de tiempo, pero estos documentos estructuran, dan estructura, dan directriz y ayudan a que una organización funcione mejor. Pero ojo aquí, porque si los miembros de la comunidad, de la organización, de la institución, no se saben observados y constantemente valorados y evaluados, van a soltar las cosas. Ujú. Entonces es importantísimo que la sierra se esté afilando continuamente y que la gente se sienta observada, evaluada y valorada. Es decir, no nada más me están evaluando. Cuando detectan algo valioso en mí, me lo hacen saber. Porque así como debe haber exigencia, tiene que haber aplauso. Esa palmadita en la espalda tiene que existir. Y a veces también es una medida. ¿Cómo? Felicitando al que lo hace bien en frente del que lo hace mal y felicitándolo efusivamente.
porque a veces eso va a motivar al que lo hace mal para hacerlo bien en aras de recibir un incentivo, ¿no? De recibir una felicitación. Entonces, sí tenemos que aprender a dar palmadas también en la espalda, a felicitar, así como a requerir con buen tono, pero con firmeza al que hay que requerirle que haga las cosas, ¿no? Son estrategias. Entonces, ningún modelo cultural puede sobrevivir si está desconectado del propósito central de la empresa. Y aquí es donde entra la misión, que es el propósito operativo diario, los valores institucionales como límites innegociables. De los valores institucionales surge todo, la misión, la visión, el método, las formas de hacer las cosas, los indicadores de las culturas. Es la métrica las métricas que te van permitiendo valorar cómo están sucediendo las cosas, qué debe corregirse, qué debe permanecer igual, qué puede mejorarse, qué está empeorando y qué medidas vamos a tomar para lo que está empeorando, ¿no? Entonces, todo esto tiene como función, como base, como cimiento, los valores institucionales. Y tenemos aquí los valores institucionales, que son el ancla innegociable, la misión y la visión, que son el norte magnético, es decir, pues sí, la brújula, la directriz, y al final, pues la cultura organizacional exitosa. De tal manera que entonces, como decíamos hace ratito, un mapa de ruta para la transformación de la cultura institucional o para la transformación institucional se hace o se lleva a cabo a través de la transformación de la cultura organizacional. Siempre es a través de la transformación de la cultura organizacional. Se crea una cultura, se genera un sistema de creencias, se miden, se valoran, se evalúan los comportamientos colectivos para que cada quien cumpla responsablemente con su función y entonces se genera un ecosistema realmente vivo, interconectado, que lo convierte en una organización verdaderamente sistémica. Ajá. Entonces, estos cuatro bloques pues son fundamentales porque construyen, sostienen y transforman los centros educativos desde su núcleo. Por eso primero vieron la materia de liderazgo, ¿se dan cuenta? Porque aquí innegablemente el líder tiene mucho que ver y el líder debe conocer esta parte, ¿sí? Y tiene que saber que el tiempo invertido en todos estos documentos no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. Ujú. Entonces, tenemos que esas culturas constructivas son aquellas en las que los miembros son animados a interactuar con las personas. Estas diapositivas se las voy a subir a la plataforma de Moodle, solo que me gusta primero leerlas con ustedes, por si se necesita una corrección, ya nos les subo errores, la presentación con errores. Ajá. Entonces, los miembros son animados a interactuar con las demás personas, de tal manera que entre todos se ayuden a cumplir, a superarse y a satisfacer las necesidades tanto de la institución como la de los compañeros, ¿no? Promueven a los miembros a trabajar a su máximo potencial, con altos niveles de motivación y satisfacción, conscientes de que el trabajo en equipo es importante y de que aquí el servicio y el crecimiento de las ventas, que en este caso es la inscripción de más alumnos, pues es importante para todos. Conscientes de que si la escuela crece, yo crezco con ella. Yo voy a aprender y me voy a expandir, por lo menos mi mente y mis conocimientos se van a ver expandidos, ¿no? Tiene una cultura constructiva, tiene normas constructivas que son evidentes en los ambientes laborales, ujú, donde se desarrolla la creatividad, que también se valora, se aplaude, y repito, se aplaude,
Es necesario que haya esa motivación, que las cosas que se están haciendo bien se le aplaudan a la gente que lo está haciendo bien. Eh, y conduce a mejores resultados que la competencia entre los empleados, ¿no? Estas normas culturales pues son consistentes con la institución y de apoyo para con la institución para potenciar a la institución para generar una gestión de calidad, un liderazgo transformacional y la mejora continua. Es decir, una reingeniería de las organizaciones que aprenden. Este término de organizaciones que aprenden surge de Gairin, que es un investigador muy importante y que ha hecho libros con respecto a esto, y de Peter Senge, que es el creador de la teoría de la quinta disciplina. Las culturas pasivas o defensivas, fíjense. Chéquense y vean si ustedes encajan en esta, ¿eh? Culturas pasivas o defensivas, porque van al mismo rumbo, ya sea que sea pasiva o que sea defensiva. Los miembros creen que deben interactuar con la gente de manera que no pongan en peligro su propia seguridad. Si él crece, me va a pisar y me va a hacer sombra, ¿no? Pues se sienten presionados a pensar y comportarse de cierta forma a fin de ser eficaces. Tengo un líder que me exige ser de cierta forma y si yo no me muestro de esa forma, voy a ser malamente castigado. Ujú. La gente se esmera en complacer a los demás, especialmente a los superiores, para evitar conflictos interpersonales. Esto pudiera parecer bueno, sin embargo, genera gente viviendo a la defensiva y eso produce mucho estrés, mucha angustia y muchas fricciones entre el personal. Las normas, los procedimientos y las órdenes son más importantes que las creencias personales, las ideas y el juicio personal. Entonces, no hay juicios de valor, no hay aportes, no hay innovación, no hay creatividad. Tenemos las culturas agresivas, que también suelen ser culturas defensivas. Los miembros Se espera que los miembros alcancen las tareas de manera enérgica para proteger su estatus y su seguridad. Si no le echas ganas, te quedas sin tu empleo. Alientan o requieren que sus miembros parezcan competentes, controlados y superiores. Imagínense nomás. Quienes piden ayuda, reconocen las deficiencias o conceden su posición, son vistos como incompetentes o débiles. Hacen hincapié en encontrar los errores, eliminar los errores, o sea, a las personas que tienen errores, alentando a los miembros a competir unos contra otros, es decir, una cultura organizacional en la que no se colaboran. El espectro de los modelos culturales, entonces tenemos que en la línea que va para arriba, genera flexibilidad, pero a veces disrupción. Y en la línea que va para abajo, genera estabilidad, pero a veces control. Entonces, tenemos un enfoque interno orientado a las personas y los procesos y un enfoque externo orientado al mercado y a la competencia, es decir, orientada a resultados. Un sistema flexible, todos estos cuatro tipos de modelos obviamente impactan la orientación hacia el empleado, el modelo de orientación hacia el empleado, que ya hicieron la tarea con respecto a estos modelos, entonces les va a ser más sencillo comprenderlo. Un modelo orientado a la innovación y la creatividad, un modelo de clase mundial y un modelo de intervención. Ujú. De tal manera que los arquetipos culturales es una matriz que nos ayuda a diagnosticar los 5 modelos base para entender pues la estructura, el ADN de una organización. El modelo de intervención, cuyo enfoque principal es ajuste estructural y resolución de crisis, es decir, se orienta a resolver crisis. ¿Cuándo funciona, cuándo trabaja y cuándo se pone en marcha? Cuando hay crisis que resolver, ¿no? Bomberazos.
obviamente tiene una dinámica reactiva, en la que todos sus miembros, pues lo que hacen es reaccionar, y no siempre de manera positiva, ¿no? Es más común que reaccionen de manera negativa. Genera gente neurótica. Modelo de clase mundial cuyo enfoque principal tiene estándares y métricas globales de excelencia, pero tiene una dinámica competitiva. Ujú. Un modelo que está orientado a resultados, cuyo enfoque principal es la eficiencia radical y el cumplimiento de la métrica, es decir, todos los resultados previstos, cuya dinámica es pragmática. Tenemos un modelo de orientación hacia el empleado, cuyo enfoque principal es el bienestar, la retención y el desarrollo humano, en el que hay una dinámica colaborativa. Un modelo de innovación y creatividad, cuyo enfoque principal es la disrupción ágil y la tolerancia al fracaso, y cuya dinámica pues es evolutiva. De tal manera que tenemos un modelo de intervención cuyo enfoque va rumbo a la reestructuración y un diagnóstico crítico, cuando se usa pues en los momentos de crisis, fusiones o estancamiento severo. Obviamente requiere de una sustitución y una reestructuración quirúrgica. Ajá, estamos hablando de un cirujano ahí haciendo reestructurando de modo quirúrgico una institución, que es muy difícil. Enfoque, el enfoque del modelo de intervención es un diagnóstico organizacional profundo y resolución de problemas específicos que requiere una intervención focalizada. Este modelo de intervención tiene un mecanismo cuya estrategia es alterar deliberadamente las estructuras existentes para forzar nuevos comportamientos colectivos. Y aquí se requiere un estratega de verdad con mucho dominio, ¿no? Con mucho conocimiento. Y obviamente hay que generar, este mecanismo permite generar espacio para una nueva estructura. Y tenemos un modelo que ya no me quiere hacer caso ya. Un modelo de clase mundial basado en la sincronización y la mejora continua que mide estándares globales de acuerdo con el buen marketing y las mejores prácticas, que plantea una eficiencia operativa y obviamente la reducción de variabilidad y desperdicio, y que regala una calidad total, es decir, excelencia en el producto o servicio. Obviamente, en este modelo se requiere que la cultura organizacional se alinee para competir a nivel internacional, donde el comportamiento colectivo está dictado por la búsqueda implacable, y aquí hay que subrayar la palabra implacable, de la excelencia. Ujú. Tenemos aquí las organizaciones orientadas a resultados, cuyo enfoque es la ejecución y las métricas del desempeño, y es un modelo pragmático en el que las creencias se centran en qué vamos a lograr más que en el cómo vamos a lograrlo, ¿no? Es más importante qué logramos que el cómo lo logramos. Obviamente tiene indicadores muy claros porque es un método o un modelo muy agresivo, orientado a de verdad una excelente productividad, un excelente hacer, ajá. Y el riesgo aquí en este modelo es que si no se balancea con los valores institucionales, puede generar competitividad interna bastante tóxica. Tenemos el modelo basado en la orientación hacia el empleado,
que obviamente tiene un enfoque del desarrollo humano como motor, que nos regala una estructura de apoyo elevada en el que el elemento humano es protegido y nutritivo. Ojo aquí, porque a veces este modelo, que a mí me parece uno de los mejores, porque si la gente está bien, está contenta, cumple con su función, eso impacta la excelencia de la institución, pero se corre el riesgo de que el líder incline la balanza hacia un lado muy peligroso que es el paternalismo. Ajá. Ojo con este modelo porque se puede inclinar mucho hacia el paternalismo. Ahora sí que hay que saber medir esta cuestión. Fíjense, mi papá tenía un dicho que sigo estando de acuerdo con eso. A la gente como a los caballos pura sangre. ¿Cómo es eso? En una mano el terrón de azúcar y en la otra mano la fusta. Es decir, buenos modos, pero con límites firmes y claros, ¿no? Que eso te lleva a un equilibrio. Entonces se prioriza el desarrollo humano y el bienestar integral, la retención de talento y la lealtad son principales métricas de éxito y fomenta un sistema organizacional basado en la confianza, la colaboración y la seguridad psicológica. Y aquí sí, si tú regalas todas estas ventajas a tus empleados, pues ellos van a estar muy contentitos trabajando contigo, muy leales y lo van a hacer bien. Pero ojo, porque hay que estar evaluando esta parte de palmear, aplaudir, el buen desempeño, medir, valorar, o sea, que la gente sepa que se le está midiendo, se le está valorando y se le está evaluando, y que si no lo hacen bien, también va a haber unos límites claros y firmes. Por eso me encantó el ejemplo de Yuri también, porque sí, buenos modos, pero con firmeza, con la pena no tienes chance. O sea, ve a sacar la copia de tu acta de nacimiento porque así no te puedo dejar entrar. Muy bien, Yuri. Muy buen ejemplo, la verdad, porque me sirvió para mucho. Muchas gracias. Y bueno, la relación con el clima laboral, fíjense que aquí podremos decir que aunque están relacionados la cultura, el clima y el clima organizacional, pues no son lo mismo. La cultura es el conjunto de principios y valores que rigen a la institución, pero el clima refleja cómo los empleados perciben y experimentan esa cultura en el día a día. Por ejemplo, una cultura que prioriza la transparencia y el cuidado del personal puede generar un clima laboral positivo y de confianza, en donde todos crecemos, todos aprendemos y todos nos colaboramos, ¿no? Obviamente que hay otro modelo cultural que es basado en la innovación y la creatividad, cuyo enfoque es la agilidad, la disrupción y la tolerancia al fracaso. Las creencias básicas son: el status quo es el enemigo, el cambio rápido y constante y continuo es la norma. Los comportamientos, pues obviamente, es experimentar constantemente estás probando cosas nuevas. Obviamente hay tolerancia al fracaso, pero ¿por qué hay tolerancia al fracaso? Porque hay un riesgo calculado, tiene que haber un riesgo calculado y tenemos que prever que en un momento dado se va a fracasar, pero cuando se comete un error, no vamos a ver el error en sí, sino que vamos a ver cómo hacemos para corregir el error, ¿no? Y vamos a entrar todos también innovando y creando cosas nuevas. El contexto ideal, pues, son los mercados tecnológicos, las startups y los sectores altamente volátiles, ¿no? Como finanzas. La matriz diagnóstica de los modelos culturales, podemos decir que el modelo de intervención es el enfoque principal es resolver crisis. eh, Requiere reestructuración para impulsar el cambio y para tener éxito, pues requiere un diagnóstico preciso. El modelo de clase mundial tiene un enfoque principal de excelencia global. El impulsor de cambio es el marcaje continuo
y la condición de éxito es la disciplina operativa. El modelo orientado a resultados tiene un enfoque principal de metas, consecución de metas y resultados, obviamente. El impulsor de cambio es las K, P y S, o sea, las constantes marcas, la constante consecución de marcas, y tiene éxito cuando hay claridad en los objetivos. El modelo orientado a los empleados, cuyo enfoque principal es el bienestar, el impulsor de cambio es el liderazgo empático y el éxito se consigue a través de la confianza mutua. El modelo de innovación, cuyo enfoque principal es la disrupción, el impulsor de cambio es la experimentación constante y la condición de éxito es tolerancia al riesgo y al fracaso, obviamente. Entonces, como síntesis, tenemos que adoptar un modelo no es el destino final. Para mantener una cultura organizacional exitosa, el sistema requiere evaluación, calibración y evolución continua frente a fricciones internas y externas. Se requiere una gestión de cambio continuamente, pero sobre todo, pues una implementación de un modelo que nos permita mecanismos y herramientas claves. Y aquí, pues más que adoptar uno de los 5 modelos planteados, sería generar un mix de los 5 modelos, ¿no? La evaluación del sistema es importantísima, hay que estar valorando y evaluando y hay que determinar como parte de del flujo de procesos en el manual de procedimientos, con qué se van a medir esos procesos, cómo se van a medir, es decir, los indicadores de desempeño, qué documentos indicarán qué desempeño y de qué otra manera se podrá medir, observar, investigar. El diagnóstico organizacional, pues hay que identificar a través del diagnóstico las brechas existentes que requiere transformarse con urgencia, que puede irse transformando con calma y que es necesario conservar, porque siempre en toda institución hay algo que es importante conservar. Y al final, pues esto nos va a llevar a la gestión de cambio, que es el ajuste de las creencias y los comportamientos. ¡Ay, lo logré! Acabamos unidad uno y 2 por fin en nuestra sesión 3. La próxima sesión haremos las unidades 3 y 4 y trataré de irme lo más rápido posible. Espero que hayan comprendido mi recorrido rápido, que de verdad créanme que traté de hacerlo rápido. Espero que haya quedado comprendido, que no hayan quedado dudas y que si en un momento dado les surge alguna duda, anótenla. Yo les recomiendo que cuando estén haciendo sus tareas o cuando estemos en clase, anoten sus dudas y la próxima clase las platicamos, ¿va? Se las amplío, les amplío las dudas, ¿no? Los dejo con más preguntas. Bueno, muchachitos queridos, gracias por su asistencia. Los dejo irse. Comentarios, etcétera. Sí, doctora, nada más nos envía esas presentación, bajarla y analizarla otra repasadita. Muchas gracias. Sí, claro, con todo gusto, Luis. En la semana va a quedar subido lo correspondiente a la unidad uno y 2 en la plataforma de Moodle, porque estas diapositivas pues ya fueron revisadas. Y miren, si puedo de una vez les subo las otras, aunque este, oye, es que prefiero revisarlas con ustedes en clase y si hay corrección, mejor subírselas sin errores, ¿no? Entonces, si me dan esa oportunidad, pues esta semana estarán la uno y la 2 y también los resúmenes de las lecturas que pueden apoyar estas unidades uno y 2 para que ustedes puedan conservarlas como bagaje bibliográfico. Ujú. Bueno, mis queridos, ¿otra cosa? ¿Comentarios? ¿Algo que tengan que decir?
Yo nada más que me gustó la sesión del día de hoy porque poco a poco siento que personalmente lo voy aterrizando un poco más, no solamente con lo que he leído y lo que he investigado en las tareas, porque sí me he puesto como, "Ah, yo no conocía de autores o de artículos que hablaran sobre estos temas, entonces sí me he dado a la tarea como de estar muy concentrada en eso. Y la clase del día de hoy me ayudó a aterrizar muchos conceptos en el día a día, llevarlos a mi trabajo, a mi escuela. Entonces, muchas gracias. Con todo gusto, Yuri, me alegra que estés lográndolo en ese sentido que tú mencionas. ¿Porque es importante? Porque cuando lo aterrizamos en nuestra área laboral y logramos visualizar qué son los ritos, por ejemplo, este, nos queda más claro, como que nos cae el 20 y como que lo aprendemos mejor, nos resulta más tangible, no tan abstracto, ¿no? Se convierte en un aprendizaje un poco más significativo. Aunque bueno, hora y media de sesión, híjoles, me resulta muy poquito, pero bueno, creo que ahí vamos, creo que lo estamos logrando. Muchas gracias, Yuri, por tu comentario. Qué bueno, me alegro. ¿Alguien más? ¿Algo que deban decir? ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues entonces los dejo ir. Ya saben que cuando la sesión se acaba, pues se cierra la sesión y la sesión saca todo, la plataforma saca a todos. No es ganas de correrlos, pero pues adiós. Que tengan una linda semana, la gozan, ujú, la disfrutan y nos vemos dentro de 8 días. Y ya mañana que esté subida la grabación, les hago llegar la liga porque Cielo me pedía la liga, pero pues no, ahorita acabando la clase va a ser imposible, hasta que la máquina, la nube la procese y entonces genera la liga, ¿sí? Sí. Está bien. Bueno, Sí, ahora muchas sí gracias. que gracias a ustedes por su asistencia. Un abrazo grande. Linda semana. Adiós.